Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. En este santo evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos da algunos consejos que son tan fuertes, tan importantes, y sobre todo en los días de hoy. Se refiere al abuso que puede cometer un cristiano, especialmente cuando tiene una responsabilidad moral frente a súbditos, por ejemplo, padres con hijos, profesores con alumnos, sacerdotes, obispos con sus feligreses, etcétera. Y cuando se comete todo tipo de escándalo, hay un abuso en la conciencia de las demás personas. Estamos acostumbrados a los abusos que se han hablado últimamente al interior de la iglesia, que son gravísimos, de índole sexual o de poder o de conciencia, lo cual se ha extendido también al ámbito civil, con leyes que sancionan fuertemente todo tipo de abusos en el ámbito laboral, por ejemplo. Em, pero ciertamente que estos abusos gravísimos que hemos tomado nota han servido para purificar a la iglesia muchísimo, que se ha tomado una actitud muy diferente en los últimos años, lo cual tampoco se nota en el resto de la comunidad civil muchas veces. Eh, Sin embargo, cualquier tipo de abuso, aunque sea mínimo, puede causar un escándalo en la conciencia de los demás. Por ejemplo, una mala enseñanza de la palabra de Dios o de la doctrina de la iglesia, una ambigüedad o una enseñanza relativa al interior de la comunidad cristiana por parte de quienes tienen que ofrecer un magisterio o una explicación clara del magisterio en la iglesia. Cada uno en su propia medida tiene que responder ante el Señor porque eso es un escándalo para la conciencia de los demás cristianos. Jesús dice que estos escándalos son gravísimos. También se inscribe dentro de esto, más le valdría atarse una piedra de molino y tirarse al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños, dice el Señor. Por otro lado, Jesús insiste en la necesidad de perdonar. Si nosotros no perdonamos, como dice el Padre nuestro, que rezamos cada día, eh, el Señor, el Padre Celestial, no nos podrá perdonar a nosotros. Entonces es fundamental tener una actitud de perdón. Si no, no somos cristianos. Eh, si no somos capaces de comprender lo que es realmente perdonar, de liberar a nuestros hermanos de las deudas que tienen con nosotros, así como Dios nos libera a nosotros de las deudas que tenemos con Él, nunca tendremos un corazón en paz, tranquilo, sin el veneno del odio, del resentimiento y del rencor. Por eso Jesús insiste en estas dos grandes advertencias para todo aquel que es cristiano y que como tal, como misionero, tiene que dar buen ejemplo, buen testimonio. En consecuencia, los discípulos piden a Jesús que les aumente la fe. Y Jesús dice que si tuviéramos la fe de un tamaño de mostaza, podríamos decirle a un árbol que se cambie de lugar y lo haría. Es increíble el don de la fe. La fe es dejar que Jesús viva en mí, porque solamente Él puede hacer este tipo de milagros. Por tanto, pedir el don de la fe
es pedir el don de seguir a Jesús, de ser un discípulo de verdad y no actuar ya más para el propio egoísmo, el propio capricho o la propia voluntad, sino para dejar que Él realice su divina voluntad cada vez más en nuestras vidas. De otro modo, siempre estaremos dando malos ejemplos, porque de nuestra voluntad herida por el pecado original es muy difícil que salgan actos santos. Hoy celebramos a San Martín de Tours, que hasta el día de hoy lo reconocemos por su buena voluntad, por su buen corazón, por su buen testimonio. Antes de transformarse en un gran obispo en Francia, que hizo un bien enorme en su diócesis, creó un monasterio, uno de los primeros de Europa, ayudó al clero en su formación, visitó a tantas comunidades, pero la gente lo recuerda más que nada por un acto que él hizo antes de su conversión, cuando demostró el corazón bueno que él tenía. Él era un soldado de una alcurnia muy alta y iba cabalgando con su larga capa y encontró a un hombre pobre en el camino en el tiempo de invierno, muy frío, y que estaba entumiéndose. Y él se sacó la capa, la partió por la mitad y se la dio a aquel pobre hombre. En la noche tuvo un encuentro, un primer encuentro con Jesús muy místico, en que el Señor se le aparecía con esa misma capa que él había regalado al pobre. Entonces ahí comienza este camino de encuentro y de conversión con el cristianismo. Es muy bonito entonces ver cómo un ejemplo tan sencillo de entrega, de caridad, puede perdurar hasta el día de hoy y cómo un mal ejemplo también puede hacer tanto daño. Pidamos a Jesús entonces que nos ayude junto al auxilio de la Virgen María a tener como foco, único foco de nuestra vida, dar ejemplos de santidad. Y para eso, para ser santos de verdad, necesitamos que Él nos regale el don de la fe. Aunque sea pequeñita como un grano de mostaza, ella puede crecer y transformarse en un árbol fuerte y potente para la gloria de Dios.